Hola Iglesia, seguimos desde casa, seguimos con esta palabra de edificación, de crecimiento para el cuerpo de Cristo. Habíamos estado hablando de los frutos, del árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora vamos a seguir un poquito con este tema, el mismo tema del domingo pasado, profundizando un poquito más porque hay mucho para aprender, porque son misterios que Dios tiene revelados por el apóstol Pablo para la iglesia. Y tenemos que identificar en qué árbol estamos caminando, en qué árbol estamos pensando, porque el problema es que el alma se puede, eh, el alma se vuelve y hace las cosas en automático. El alma puede estar yendo a la iglesia, puede conocer la Biblia, puede saber orar, puede saber las cosas y puede conocer mucho de lo malo y de lo bueno, pero ese no es el árbol que Dios quiere. Entonces podemos estar dentro de la iglesia y sin embargo podemos seguir con ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Mucho conocimiento del mal, mucho conocimiento del bien, pero no es ese la genética que Dios tiene. Y ahí es donde muchas veces la iglesia todavía no está identificando en dónde tenemos que crecer, en qué tenemos que crecer y tenemos que cambiar, sacar de nuestro vocabulario el mí y cambiarlo por el su. No es mi voluntad, no es mi idea, no es lo que pidiere en tu nombre lo voy a recibir porque mi iglesia o mi ciudad o mi familia o mi... No, es su propósito, es su iglesia, es su ciudad, es su nación. No es ni siquiera mi nación, es su nación. Es la nación que viene de Dios. Es su propósito, no es mi propósito. Y, y estos son los dos árboles distintos. Aquí está la diferencia de los dos árboles, muy diferente. Así que bueno, habíamos dicho en 1 Corintios 15:45, así también está escrito, el primer hombre Adán llegó a ser un alma viviente, el póster Adán, un espíritu vivificante. El primer Adán entonces, alma viviente, que es donde está el alma acostumbrada a estar. Aun cuando se va a la iglesia, el alma se acostumbra y se habitúa y toma un formato, pero no deja de ser alma viviente. Por eso es muy importante entender que hay un cambio de ley, que Dios se tomó el trabajo de condenar a la ley en el cuerpo de pecado nuestro, que son puestos en el madero, en la cruz de Cristo, y allí se termina la ley y se termina el pecado. Fue Jesucristo quien terminó en su propio cuerpo con el pecado y con la ley, para, para cambiar a otra ley, la del Espíritu. Pero de esto tiene que ser muy, muy tajante en el sentido de que la ley de, de la ley de los mandamientos y las obras que nosotros hacemos y realizamos como leyes, estas leyes se terminaron porque son del árbol del bien y del mal. La única ley que queda es otra naturaleza de ley, es la del Espíritu, que está en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, no hay pecado, no hay ley. ¿Sí? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte.
Romanos 8:2. Porque la ley del espíritu de vida, ¿ven? Es el árbol de la vida, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte, porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios habiendo enviado de sí mismo, Dios sacó de sí mismo al Hijo en semejanza de carne, de pecado y por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la ley fuera cumplida, para que la exigencia de la ley fuera cumplida. Entonces, al condenar la ley de pecado en la carne de Cristo, ¿sí? Para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Y luego dice el versículo 5, porque los que son según la carne piensan en los de la carne, pero los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, éste no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, porque fue Él el consumador de la fe, el quien la puso en práctica, ¿sí? Fue Jesucristo. Por eso es en Él, por Él y para Él. Por eso no se trata de mí el Evangelio, se trata de Jesucristo. Por eso es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Por eso es que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Dios no está afuera, ni me toma de la mano, ni me lleva, ni tengo una promesa. Se cumplieron todas las promesas en Jesucristo. Y hay vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Y es en Jesucristo donde tenemos que estar en el Espíritu de Cristo para poder vivir en ese árbol de la vida. Ese árbol de la vida que es Cristo también. Y por eso Jesús dice que Él da vida y vida en abundancia. ¿Por qué da vida y vida en abundancia? Por la eternidad, por el resto de la eternidad seguimos estando en Cristo, ya desde ahora y para siempre. Es en Cristo Jesús, es en el Espíritu, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y es una ley muy diferente. Ya no es si guardo el sábado, ya no es si oro 5 horas, ya no es si ayuno o no ayuno, ya no es ley, aunque por supuesto que hay que hacer las cosas bien y por supuesto que los mandamientos, pero no desde el mandamiento, no desde la obediencia, porque la obediencia que Dios miró y aceptó fue la de Cristo en la cruz. Entonces ahora la obediencia mía es que yo tengo que morir. Esa es la obediencia mía, que yo tengo que morir. No es que si me enojo o no me enojo, es que tengo que morir y no enojarme y perdonar. No es que si ya tengo experiencia y sé orar, porque Dios cambia continuamente, va cambiando a otro nivel del espíritu, porque Él es eterno, porque ahí en la oración de Jesús, en San Juan 17, dicen, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Conocerlo a Él es vida eterna, es la eternidad, por el resto de la eternidad, porque Dios va cambiando, ¿sí? Como le pasó al rey Saúl, que no esperó al profeta Samuel, al sacerdote Samuel, y no esperó para... Total, él ya tenía experiencia de cómo se hacía un sacrificio, un holocausto antes de la guerra, y por no esperar, por pensar que ya lo sabía hacer, porque había estado muchas veces en uno,
lo hizo sin esperar a Samuel, quien era el que podía dirigir en las cosas espirituales. Y por eso fue directamente sacado de parte de Dios, un rey, fue directamente terminado, sacado de parte de Dios, porque no es mi experiencia, porque no es lo que dice la palabra en base a mi experiencia, no es lo que yo quiero lograr, no es mi visión ni mi propósito, porque si la Biblia dice que si nos juntamos a un tres y pido lo que quiero, pero no es por ahí la cosa, es en base a lo que dice anteriormente, a lo que dijo el versículo, que es en Cristo, es por Cristo, es para Cristo, y lo que voy a pedir va a ser de su voluntad, no de mi voluntad, lo que voy a pedir va a ser de su propósito, no de mi propósito. Hay que tener cuidado con estas cosas, porque terminamos enseñando cosas que no son las espirituales. Hay una ley nueva, de una nueva generación, de una nueva ADN que es en Cristo, que fue implantado hace 2000 años con la resurrección de Jesucristo, con el Pentecostés, y es del Espíritu, es del Espíritu. Y ya no vale, por eso el apóstol Pablo dice, tengo mi experiencia y todo lo que conozco lo tengo por basura. Él conocía muchísimo el antiguo pacto, el antiguo testamento, lo conocía de memoria, era un hombre con mucho estudio en las leyes del judaísmo, en todo el antiguo testamento, lo conocía de memoria, tenía mucho estudio el apóstol Pablo, pero él dijo, tengo todo esto por basura, por estiércol, para ganar a Cristo. Entonces esto es muy importante entender, no es lo que usted está viviendo, no es la experiencia de cada uno, la experiencia no cuenta aquí, lo único que cuenta es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y por eso las oraciones no es si oro 3 horas o 4 horas, es si oro en el Espíritu y si estoy conectado con lo que el Espíritu dice que tengo que hacer. No es tanto el tiempo, sino es lo que del espíritu viene, identificar lo que viene del espíritu y obedecer lo que dice el espíritu, porque si el espíritu te dice que intercedas por alguien y intercedes y listo, y tú sigues agregándole un montón más de tus propias oraciones, ya no están dentro del espíritu. Por eso, cuando Jesús enseña sobre la oración, dice, no digan muchas palabrerías como los gentiles, no digan muchos, no usen de muchas palabrerías, porque son las cosas del Espíritu y vienen del Espíritu. Y hay que escuchar lo que el Padre está haciendo y lo que Él está determinando hacer. Y las cosas que se vieron durante muchísimos años, ahora vienen cosas nuevas, cosas del espíritu, de otra manera totalmente diferente. La sociedad ha cambiado y el plan de Dios es totalmente del espíritu. No se puede predecir, Dios no es predecible, Dios no es repetitivo. Si tú crees que te la sabes, entonces ya Dios cambió, se mudó, porque Él es Dios eterno, Él es Dios que la vida eterna es conocerle, porque es imposible conocer, necesita una eternidad para siempre estar conociéndole, porque Él es muy grande, pero tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la ley de las leyes y de las costumbres y de la forma de hacer las cosas. Es en la libertad del Espíritu de Dios. Es porque el Espíritu y todo el Romanos 8 habla de la diferencia de lo que es vivir en la carne y lo que es vivir en el Espíritu. La carne no quiere ni puede, ya está. Ya está. Querida iglesia, es tiempo de buscar al Espíritu Santo, es tiempo de buscar, pero no con nuestro propio conocimiento, sino en el Espíritu y por el Espíritu. Muy bien.
Allí el domingo a las 18 horas en la calle del Chañaral, en la iglesia Ciudad de Refugio, estaremos congregándonos hoy domingo a la tarde, General Alvear Mendoza, Argentina, pero quiero que cada uno esté dispuesto a dejar todo su propio conocimiento para recibir del Espíritu de Cristo algo nuevo, algo fresco, porque viene un vino nuevo de parte de Dios y la iglesia tiene que tomarlo, pero es del Espíritu. Y es por el Espíritu y es en el Espíritu. Y el alma hay que tener mucho cuidado porque el alma se sabe configurar a la carne, a los pensamientos, a las experiencias, inclusive a la palabra, pero hay que tener cuidado con el alma. El alma tiene que ser sometida bajo el Espíritu. Iglesia de Cristo, a seguir creciendo. Nos vemos.